Bienvenidos a Cadena Dial. En este mismo estudio Toreski me enamoré hace 5 años de un grupo maravilloso que hoy nos acompañan. Con todos vosotros, Lérica. ¡Qué fuerte! 5 años. Diría que estáis igual, pero mentiría. O sea, diferente cambio musical, ritmo, vamos. Además, estilazo, porque os veo también diferentes. Hicimos un acústico, o sea, nada que ver. Decirme qué ha pasado, qué me he perdido en 5 años. Yo te digo una cosa, estoy muy ilusionado de estar aquí hoy, te lo juro. Porque te tengo mucho cariño, te tenemos mucho cariño y los años pasan muy rápido y nos hemos perdido muchas cosas, pero ya estamos aquí para contarte. Han pasado muchas cosas, Cristina. Esto es como un diario. Ropa nos hemos comprado, nos ha dado tiempo de comprarnos ropa, de sacar mucha más música, también de cruzar el charco, de vivir experiencias súper bonitas. No sé, ve preguntándome tú porque tenemos cosas para contarte una barbaridad. Hombre, es que hay muchísimo. Por ejemplo, acaban de sacar un single maravilloso, pero no con gente de aquí, ellos son españoles, no. Mau y Ricky, o sea, ellos ya van más allá. A ver, ¿qué pasa? Que todos además quieren tener un dueto con vosotros, porque vosotros cantáis vosotros, pero casi todas las canciones que últimamente estamos descubriendo siempre con colaboraciones. ¿Os mola estar rodeado de amigos o qué es lo que está pasando? Nos encanta, tenemos amigos hasta en el infierno nosotros. Sí, la verdad es que nos encanta fusionar, nos encanta experimentar en el estudio, ver diferentes posibilidades. Es la manera en la que nos divertimos, en realidad, es como un juego, ¿sabes? Y nos gusta porque al final nos nutrimos de esa gente grande que al final nosotros hemos admirado toda la vida, ¿no? Y coño, verte ahí es como increíble, ¿sabes? Entonces, ojalá que sigamos sumando a la lista de colaboraciones muchos más artistas porque nos encanta. ¿Hay algún artista que todavía se os ha resistido o que no le habéis dicho por vergüenza que queréis una colaboración con él o con ella? A ver, ya que estamos dentro de la misma compañía, un Alejandro Sanz podría caer perfectamente. Aquí hacemos el llamamiento, ¿eh? Alejandro. Alejandro, ya lo sabes, que están diciendo que a ellos no les importaría nada hacer una colaboración contigo. Creo que por el estilo, o sea, que podemos hacer algo fusionado bastante guay, ¿sabes? Porque además vosotros no os cerráis a nada, o sea, desde un flamenquito podéis hacer hasta ir con, no sé, gente de zona. O sea, vosotros no os cerráis a nada. Yo creo que lo bonito es no quedarte estancado, intentar ser versátiles, intentar buscar también la innovación dentro del género. Y nosotros hemos estado trabajando mucho para eso. De hecho, de cara a todos los lanzamientos que vienen próximamente, sí que, por supuesto, siempre vamos a dejar la esencia de Lérica, pero buscando también, pues, internacionalizarnos y también que la gente vea, que conozca de Lérica muchas facetas, ¿sabes? Que vea que somos artistas versátiles, que componemos nuestras propias canciones, que también sabemos movernos en otros géneros. Yo creo que eso es importante también. Hemos estado viviendo, unos meses bastante complicados para muchísima gente, en la que nos hemos tenido que encerrar en casa. Vosotros os habéis encerrado, pero no sé si os habéis pasado el día en pijama, pero lo que sí sé es que habéis tenido tiempo para componer muchísimo. Yo diría que el repertorio más importante que hemos compuesto en toda nuestra carrera ha sido en cuarentena, porque nos encerramos al final y yo creo que el encierro también como que invitaba a comer, sí, es verdad. A comer, comimos bien. Pero sobre todo, conectas más contigo mismo, ¿sabes? Te dedicas a lo mejor un poco de más tiempo, de calidad para ti y estuvimos sacando muchas canciones. Y la gran mayoría de las canciones las hemos sacado ya, yo creo, ¿no? Porque vamos... Sí, es que vamos a un ritmo, la verdad, frenético. ¿Qué iba a decir? ¿Que sacáis canción cada 2 meses? Casi, ¿no? Sí, tenemos un manager ahí que no nos deja ni respirar. Pero muy contento, muy contento y siempre... Al final siempre desde el principio nos ha gustado ese sistema de trabajo de ir como 3 o 4 pasos por delante, tener la estrategia bien montada, porque ahora hay que tenerlo todo muy bien preparado, Cristina, que ahora hay mucha competencia por todos lados. Y sobre todo yo creo que el mercado musical está cambiando mucho, cada vez más, y los temas tienen como un corto tiempo, ¿sabes? Y creo que también el público que está ahí espera cada vez más material de ti. Hay tantas canciones y hay tanto de todo
que se ha como recortado el tiempo de single, de lo que antes se trabajaba en 6 meses, ahora se trabaja en 3 semanas, un mes, y al mes ya tienes otra canción. También es bueno para que nuestro público siga conociendo muchas canciones, pero más a corto tiempo. A ver, vosotros vais a fondo, está claro, cada 2 meses tenemos una canción de Lérica, además todas pueden ir siendo diferentes, pero al final hemos dicho, a ver, coger todas las canciones y hagamos un disco ya, o sea, disco ya, pero ya. Casi que ya, Cristi. Dime, ¿hará calor, frío? Yo creo que hará calor, eso es lo positivo, que hará calor, que dará tiempo también dependiendo de cómo esté y la esperanza que estamos teniendo de que se abra un poquito más todo. El disco está lleno de positividad, también no solo de reagrupar temas que nos han hecho muy felices, ¿no? en este tiempo del año pasado, Flamenquito, Perdido y todas esas canciones, sino que también haya material nuevo donde la gente pueda escuchar también a Lérica en solitario, que no solo en colaboraciones, que escuchen otro tipo que escuchen el pop melódico, pero también urbano y con esas esencias de otros dejes, de otras, ¿sabes? Que puedan ver versatilidad en Lérica. Y un disco muy completo. Es que te estoy vendiendo el disco ya y todavía ni lo tengo en las manos, Cristina. Y es lo que iba a pensar, igual de repente, ¿sabes? Se coge esta chaqueta que tiene y aparece su disco, que nada lo vamos a tener. Y lo que sí que vamos a poder hacer es bailar con vosotros en directo, porque tenéis ya este verano bastantes conciertos. Tenemos muchos conciertos. Es que Tony, ¿sabe lo que le pasa a Tony? Que ya me hace como de presentador. Entonces ya no coge ni el micro. Me lo ha hecho en varias entrevistas y ya me pongo yo así. Pero como Juan Carlos es muy malo porque cuando antes hemos estado hablando ha dicho Tony, sobre todo las fechas a mí no me las hagas decir, y justo cuando le hablo de concierto dice, toma el micro. No me he dado cuenta, tío, te he dejado tirado. Más vendido. Te he vendido, venga, realmente te digo la verdad. Dime la verdad. Hemos pasado una época con todo esto de la pandemia que hemos estado alejados del mundo de los escenarios. Y el primer concierto que dimos hace poco en Almería fue súper especial para nosotros porque fue por primera vez que vimos otra vez a la gente ahí con nosotros, aunque al final no se podían ni siquiera levantar de la silla, ¿no? Porque con las restricciones y todo, que nosotros además las llevamos a rajatabla. Y aunque se haga un poco raro, porque al final las canciones piden una actitud, piden bailar, ¿no? Es como que la gente... Y no pueden levantarse, pero aún así la gente cantaba, la gente se lo pasaba bien y necesitábamos eso. Y parece que gracias a Dios este verano se va a ver como una luz al final del túnel. Hay varias fechas previstas, que ahora mi compañero lo va a decir. y está alargando muy bien, además, muy bien. Exactamente. Y bueno, con muchas ganas porque nosotros al final somos artistas de directo y nos encanta ese contacto con el público. Fechas, pues tenemos algunas por Andalucía, Puerto Santa María, Starlight en Marbella, por aquí por Barcelona también tenemos fechas. En Mallorca también. Granada. Ahora cruzamos el charco y vamos a México de nuevo, que estamos trabajando allí varias cositas. Y bueno, la maleta la tenemos, que yo me voy a tener que comprar otra. La tengo bastante ajustadita. Porque no paráis, la verdad es que, como podéis ver, se llevan súper bien. Nosotros tuvimos el placer de estar con ellos en la primera gira Dial que hicimos, la primera. Fuerte, ¿eh? Me acuerdo de la moto de agua donde me monté contigo, Cristina, sí. Que la verdad ese día marcó, porque no sé si fuiste tú el que te caíste de la moto de agua o fui yo, no me acuerdo exactamente, pero me lo pasé francamente bien en esa gira. Nunca la voy a olvidar, ¿eh? Yo tampoco, así que espero poder hacer otra con vosotros. Fueron momentos muy bonitos y además era verano, ¿sabes? Lo pasamos en grande. Lo de las motos fue una experiencia brutal, ¿eh? Coge el micro, por favor. A día de hoy todavía no sé por qué no nos dejaron conducir. ¿Verdad, Juan Carlos? Nos hubiera encantado conducir, ¿verdad? Claro, es que lo que no saben es que en realidad, a ver, esto ya era fuera de Cadena Dial, era con los compañeros, y había un amigo que le hacía muchísima ilusión conducir, y él dijo, lo pago todo, y vosotros os vais subiendo. Y claro, todos ahí como tontos dijimos, pues venga, pues vale. No se fiaban de nosotros. Pero claro, no se fiaron porque él decía que tenía carnet, pero no se necesita carnet de moto, yo creo, para ir por el agua, pero bueno, vamos. Que nos lo pasamos muy bien y yo creo que vamos a continuar disfrutando muchísimo de la música de Lérica, así que muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí. Es un placer que no vuelvan a pasar 5 años. Cuando vengamos por aquí hay que verse, Cristi. Que no pase. Yo creo que a lo mejor me voy a México con ellos. Sé que además tienen muchos amigos ahí, así que yo creo que me voy con ellos. Bueno, gracias a todos y sobre todo gracias a vosotros. A vosotros. Muchas gracias.